Buenas tardes a todos y todas. Yo soy Matías Capeluto, director ejecutivo de este espacio, que es Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, de la Secretaría General de Presidencia de la Argentina. Hoy tenemos un encuentro que para la Casa, no solo por su historia, sino por la gestión actual de la Casa, representa muchísimo, porque nos proponemos empezar a discutir de forma pública ciertos temas que para la integración regional y para el desarrollo socioeconómico de América Latina y el Caribe son fundamentales, y en este ciclo de conversaciones que estamos abriendo y que están siendo grabadas para después poder verse completas en las redes y en el canal de YouTube de la Casa, decidimos abrir este espacio de integración discutiendo la energía y la importancia de la energía para el desarrollo socioeconómico de América Latina, con una jornada que va a tener una apertura, que es lo que vamos a tener ahora, pero después 2 paneles y un cierre, así que vamos a tratar de profundizar entre todos y todas sobre este tema tan importante que le pusimos energía para la integración regional. Nos acompañan, tenemos la verdad que una mesa de apertura de lujo, porque estamos acompañados de 2 diplomáticos, pero en realidad son 2 militantes y compañeros y compañeras de la integración regional que vienen acompañando a la Casa y acompañándonos a todos en este proceso. Si les parece, bueno, primero después presento al resto del panel, pero por cuestiones de tiempo también los embajadores están muy apretados, así que vamos a arrancar primeramente con las palabras de Jorge Tapia, que es el embajador del Estado Plurinacional de Bolivia acá en Argentina, que ya debe ser como la 10ª vez que compartimos panel en la Casa, porque siempre que lo invitamos a discutir la integración siempre dice inmediatamente que sí, así que bueno, te agradecemos la presencia y te paso la palabra para que nos cuentes un poco la visión del Estado Plurinacional de Bolivia respecto a la cuestión energética. Muy buenas tardes, hermanas y hermanos. Creo que Matías ha sido muy dadivoso en hablar de quien les habla. Yo no he venido a disertar, he venido a escuchar y aprender, pero le agradezco mucho que me permita hablar acerca de Bolivia y brevemente de lo que ha tenido Bolivia en el ámbito general, porque ninguna política puede estar aislada una de la otra. Para llegar a algún producto tiene que haber un cambio fundamental, y creo que Bolivia ha cambiado mucho en los últimos años. Quien les hablar de Bolivia es, creo, un privilegio en foros y en eventos de todo nivel, porque los bolivianos ahora podemos hablar de tú a tú con muchos sectores y de muchos temas. Y en este caso creo que brevemente, como me dijo Matías, habría que hablar qué es lo que pasó en Bolivia para que nosotros entremos adecuadamente en el siglo XXI. Primero, nos hemos descolonizado. Hemos sacado a la colonia definitivamente, no solamente en los hechos, sino en el pensamiento, en nuestras obras, en nuestras capacidades, en nuestro lenguaje, y hemos formado un nuevo país, un Estado plurinacional, donde hemos reconocido nuestras nacionalidades, 36 nacionalidades. Les hemos dicho a los de la colonia que nosotros teníamos saberes, teníamos hábitos, costumbres, que nos tergiversaron todo lo que hacíamos. Si nosotros hacíamos arte, ellos nos decían que en Bolivia y en nuestros países teníamos artesanías. Si teníamos danzas, nos decían no, ellos no tienen danzas, tienen folclore. Entonces hemos empezado a cambiar el lenguaje y a decir la verdad de que nosotros fuimos invadidos, y en esa invasión más bien nos hicieron retroceder, de ninguna manera avanzar. Y tuvimos algunas promesas que también recuperamos desde nuestros pueblos originarios, a no saber mentir, a empezar a trabajar adecuadamente. El Amazú, el Amayuya y el Amaqueya lo empezamos a poner en vigencia, y creo que definitivamente un paso fundamental que dio Bolivia fue ese. Si bien podemos celebrar muchos años de independencia del coloniaje, pero generalmente o los criollos o los que se hicieron cargo del poder en Bolivia no cambiaron las estructuras básicas de un país con 65% de población originaria campesina, hasta que llegó un pastor de ovejas, un humilde pastor de ovejas,
que se animó a hacer política, que reivindicó a los sectores sociales. ¿Por qué? Porque conocía la realidad de su población, sabía las carencias de su población, y al hacer esto pues llegaron cambios fundamentales. Se ganó en una primera instancia con un 54% de la primera votación, y ahí no tuvimos problemas que tienen otros países, porque nos permitió elegir a quién nos iba a acompañar y qué políticas podíamos llevar, y un parlamento que ahora se llama Asamblea Plurinacional, poder tener la mayoría para hacer cambios fundamentales. Y en estos cambios fundamentales habría que recalcar cosas que inciden en que nosotros hablemos de lo que hoy día vamos a venir a aprender, de energía. Nosotros, los recursos económicos que teníamos eran para que unos cuantos se favorezcan de los mismos y no llegue a la inmensa mayoría de la población. Una de las primeras medidas que tomó Bolivia en ese proceso de cambio que ahora estamos gozando en Bolivia fue hacer una nueva constitución política del Estado, cambiar todas las reglas de la estructura de nuestro país y crear otro país, un Estado plurinacional con el reconocimiento que he señalado, pero además empezar a ejercer los recursos por primera vez en la historia de Bolivia para los bolivianos. Y en esta constitución política del Estado, acompañando por un proceso fundamental, el cambio de la constitución hizo posible que nacionalizáramos nuestros recursos naturales. Pues, al hacer este paso, creo que hemos tenido la suficiente capacidad de enfrentar los problemas que nunca habíamos tratado en Bolivia adecuadamente. Es decir, al recuperar los recursos naturales, recuperamos la riqueza de los bolivianos. Antes, el 80%, ustedes saben, en la colonia La Plata, decían que se podía hacer un puente de plata desde Bolivia hasta España, pero eso nunca fue para los bolivianos, ni los países colindantes con los que compartimos nuestras fronteras. Se iba para Europa. Estos recursos naturales, en las épocas neoliberales y en la época también de la República, el 80% iban para las transnacionales que venían a explotar nuestra riqueza, y solamente recortando un poco del presupuesto de los impuestos, el 17% era para los bolivianos. Y al nacionalizar el primer año de gobierno del proceso de cambio a la cabeza de Evo Morales, se cambió las estructuras, nacionalizamos nuestros recursos naturales, fundamentalmente el petróleo en el primer año, y se dijo claramente, el 80% ahora es de los bolivianos, y el 17% restante, si quieren las empresas transnacionales, pueden participar, no se les ha echado, si quieren en esas condiciones, se quedan y participan. Ninguna de esas empresas se fue, todavía siguen teniendo réditos, pero el 80% de los bolivianos sirve para hacer lo que hoy día van a tratar. ¿Quién iba a soñar que Bolivia en estos años de cambio íbamos a tener la capacidad de lanzar un satélite propio? Tenemos el Tupac Katari, que en este momento da una comunicación a todo Bolivia, y podemos estar a la par de otros países en condiciones adecuadas y con dignidad, sin someternos a los que nos puedan decir, los que puedan administrar esto. En esto hemos hecho pasos fundamentales que han servido de relacionar estos recursos naturales, por ejemplo, con el bienestar de la sociedad, con los seres humanos. Si bien queremos imitar a algunos países como la Argentina de tener salud y educación gratuita, en eso estamos, tenemos educación gratuita, pero la salud era un privilegio de pocos, ahora ya tenemos un privilegio para todos y vamos a seguir avanzando. Tenemos un seguro materno infantil que podemos atender a todos los niños, a las madres gestantes. Tenemos un bono que se llama Bono Juana Zurduy en honor a la heroína común que tenemos con la Argentina, que sirve para que la mujer gestante, antes teníamos una gran mortalidad materna, ahora pueda acudir a hospitales porque se les da un estipendio económico por el control prenatal, se les ha dado otro estipendio si el parto es atendido con sus usos y sus costumbres en hospitales, y hasta los 2 años el niño está subvencionado por el gobierno para que la madre y la familia se alimenten bien y tengamos niños sanos. Y los 2 años más importantes de la vida humana, porque ya queremos tener mentes brillantes a poco, y esto viene con los recursos que sacamos del impuesto de los hidrocarburos. En esto también queremos señalar que tenemos un seguro para todos los discapacitados,
tenemos un seguro para el adulto mayor, y aquí es bueno aclarar brevemente, porque tampoco quiero hablar mucho, que a veces dicen que los bolivianos venimos aquí a la Argentina a hacernos atender. Nosotros tenemos las condiciones necesarias para atender, pero estos decretos que saca Bolivia también sirven para extranjeros. Si hay un niño argentino, chileno o peruano que esté en Bolivia, el Seguro Universal le puede atender gratuitamente. Si hay un adulto mayor que vive en Bolivia, de igual manera le podemos atender. Seguramente y en corto plazo ya tendremos un seguro universal, porque la salud, como decimos, debe ser un derecho de todos y no un privilegio de pocos. En los primeros años, a través de la recuperación de nuestros recursos naturales y de tener un incremento económico fundamental para mantener, hemos hecho que, por ejemplo, que antes teníamos un parámetro de un 36% de analfabetos en Bolivia, y lo primero que hemos hecho en los 2 primeros años de gobierno desde que Evo Morales asumió la presidencia es librarnos del analfabetismo. Aquí queremos ser solidarios y siempre poner en claro que países amigos como Cuba, con el programa Yo Sí Puedo, nos ha colaborado y bueno, la UNESCO ya nos ha reconocido como libres de analfabetos. Y aquí yo les quiero contar una anécdota. En alguna ocasión fui ministro de Salud de Evo Morales, y Evo Morales, el segundo año de su mandato, nacionalizó las comunicaciones, el internet, los celulares y todo. Y Evo Morales dijo: hemos nacionalizado el primer año los hidrocarburos, ahora que quiero que tengan todos los bolivianos un celular en todas las poblaciones de Bolivia. Y bueno, cuando decía algo Evo como decreto, todos tenían que hacer caso. Y el que manejaba las comunicaciones, Entel, decía: bueno, es una tarea muy difícil, porque sí podemos dar comunicación con el satélite, con a todas partes, pero no tenemos energía eléctrica en muchos sectores como para que puedan cargar el celular y mantener. De todas maneras, se empezó a fusionar esto, pero ya dimos un primer paso, y creo que uno de los pioneros en llevar estos pasos adelante fuimos los bolivianos, porque con el programa Yo Sí Puedo de alfabetización era un material audiovisual y se necesitaba energía para poder dar las clases correspondientes. Y en esa ocasión, con la Brigada Cubana, se puso a lo largo y ancho de Bolivia, en los confines más lejanos de Bolivia, paneles solares. Y con los paneles solares ya teníamos la energía necesaria. El de Entel no tuvo muchos problemas, porque podemos decir con mucho orgullo, todo Bolivia tiene comunicación en internet y tiene también acceso a la telefonía celular. Eso fue producto de eso que llevamos adelante, de cambiar estas estructuras. La energía en Bolivia sigue caminando a pasos agigantados, pero no me puedo dejar de lado que para tener energía, tenemos que tener personas capacitadas, y creo que la educación superior ha sido ampliamente beneficiada con los recursos que dio la nacionalización de nuestros recursos naturales, porque el impuesto que damos de la venta del gas a Brasil y a la Argentina, hay un impuesto directo de los hidrocarburos que llega un porcentaje a las gobernaciones, a los municipios y a las universidades del 15%. Nunca más, aquí mi compañera ha sido dirigente en Chile de los estudiantes o de los profesores. En Bolivia cotidianamente había problemas de presupuesto universitario, no alcanzaba el presupuesto para mantener la educación pública en las universidades, y siempre había, antes un semestre se hacía en un año, había muchas movilizaciones. Desde que se han recuperado los hidrocarburos a beneficio de los bolivianos, nunca más ha habido una protesta por recursos económicos. Hemos empezado a hacer interacción social, y algo que nos enaltece, que hemos sido pues los que hemos cambiado la estructura y estamos haciendo investigación en nuestras universidades, porque el recurso económico lo tiene. Si lamentablemente algunas universidades autónomas no hacen uso adecuado de esto, están traicionando eso que quiere nuestro país, tener investigación propia. Hermanas y hermanos, esto ha significado que Bolivia es diferente. Bolivia antes tenía, lo último que voy a mencionar, es que emigraba mucho boliviano hacia otros países. En la Argentina tenemos muchos bolivianos que han emigrado, que han ido al Brasil o que han ido a Chile, porque había malos gobiernos, hemos tenido dictaduras militares, y a veces cuando había un recurso natural era más fácil, un desastre natural, era más fácil salir a un país vecino que poblar la misma Bolivia, porque no había carreteras.
esta recuperación de nuestros recursos ha hecho que a lo largo y ancho de todo Bolivia tenemos carreteras brillantes. Los que conocen La Paz tenemos un metro, como dicen aquí, ya no es subte, ¿no? Porque está arriba en el aire con 8 líneas, y vale decir que a lo largo y ancho Bolivia está vertebrada. Y además señalar que la densidad demográfica en países de la Amazonía boliviana, porque es bueno decirles, a Bolivia la conocen por altiplano, ¿no? Especialmente cuando van al fútbol, se preocupan mucho de ir a jugar al fútbol, no sé por qué, pero Bolivia, las 2/3 partes de Bolivia es Amazonía, y en esa Amazonía ahora por primera vez Pando y Beni su densidad demográfica ha aumentado casi en un 400%. Antes migraban en un porcentaje de 15% a países colindantes, ahora no pasamos del 2%, y vienen migraciones golondrinas. Pero sí les quiero decir que ahora Bolivia estamos recibiendo con los brazos abiertos a muchos hermanos peruanos en la ciudad del Alto, en La Paz. Estamos recibiendo a muchos hermanos que vienen de otros países, como muchos argentinos ahora están yendo a Santa Cruz, que tienen un clima tropical, semitropical el año redondo, y les vamos a recibir como ustedes nos han recibido, como verdaderos hermanos. Es un orgullo para mí hablar de Bolivia y decirles que todo es posible, pero hay que tener la valentía de afrontar. Y lo último que voy a señalar es algo que debemos empezar a aprender a dar lecciones en las universidades. En el segundo año de mandato de Evo Morales, por intromisión en la política boliviana, fue expulsado el embajador de los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no? Y 2 años posteriores se expulsó a toda la cooperación norteamericana. Esta es la lección más grande, porque es mejor vivir sin el imperio, y Bolivia puede demostrarlo. Los últimos 15 años que tanto ha mejorado Bolivia es sin el imperio, sin que nos pidan cuentas, no digan quién va a gobernar o no va a gobernar. Es muy fácil vivir sin el imperio, y creo que todos mejoraríamos mucho más si hacemos esto que ha hecho Bolivia. Hermanas y hermanos, muchas gracias y un saludo cordial a nombre del pueblo boliviano. Gracias, Ramiro. Algo que me había olvidado de mencionar, que todo esto fue posible, además del equipo de Casa Patria Grande, al cual le agradezco mucho. También esto fue coorganizado en conjunto con el Centro de Estudios para el Desarrollo y la Integración de los Pueblos del Cono Sur, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz y OCETIT, que ahí nos acompaña Nico, que después nos va a contar un poco también lo que están haciendo. Si les parece, continuamos ahora con las palabras de la embajadora de la República de Chile acá en Argentina, Bárbara Figueroa. Bueno, yo en primer lugar saludarlos, agradecer la invitación que se nos hace. En nuestro caso es un saludo más bien a esta iniciativa. Por motivos de agenda vamos a tener que estarnos trasladando ya prontamente, que estamos con Catalina, parte del equipo de la embajada. Agradecer la posibilidad de encontrarnos al Centro de Estudios para la Integración y Desarrollo de los Pueblos del Cono Sur, el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, Casa Patria Grande, que nos recibe siempre, que nos acoge. Muchas gracias, Matías, siempre por la voluntad de convocarnos, de reunirnos, y por cierto que al encargado de Relaciones Internacionales también de la Secretaría de Asuntos Estratégicos por encontrarnos hoy día en esta mesa. Así que muchas gracias por esta posibilidad. A nuestro querido embajador, hermano, amigo, ¿no? Jorge, a Ramiro, como le decimos también cariñosamente, afectivamente, y la posibilidad simplemente de comentarles que uno, si tuviera que hacer un primer comentario, lo primero es compartir lo que nos convoca, ¿no? En el marco de esta invitación se nos señala que la cuestión energética es un tema central para el siglo XXI. Y en eso, sin duda que cualquiera de los que estamos hoy día en la política, y particularmente en la política internacional, en lo que tiene que ver con las materias de integración, en las relaciones que tenemos que fortalecer en el caso de nuestra América, ese juicio es absolutamente compartido, porque es parte del desafío principal. No solo nos aliamos, nos unimos y fortalecemos el vínculo de la integración por una cuestión de convicción, de profunda convicción respecto a la necesidad de la patria grande, sino que también y por sobre todas las cosas porque entendemos que hay desafíos que hoy día son absolutamente compartidos y que enfrentarlos por separado cada uno de nuestros países nos va a llevar a una derrota. La experiencia la tenemos.
O sea, no estamos haciendo un juicio a partir de que, mira, nos sentamos y se nos ocurre que si cada uno por separado sigue sus caminos, entonces eso va a ser mejor, o asumimos que hacerlo por separado es un juicio apresurado, decir que puede ser una derrota. Porque la experiencia nos indica que en la medida que hemos tratado de enfrentar las grandes crisis de los distintos momentos en la historia, por separado, podemos avanzar, pero evidentemente que nuestra potencia es mucho menor que hacerlo de conjunto. En ese marco creo que es muy importante todo el esfuerzo que se ha hecho, y lo vivimos ahora, hace poquito, en el marco de la CELAC, ¿no? De ser una voz que sea una voz con potencia, robusta, que avance hacia institucionalidad, porque entendemos que ahí radica nuestra fortaleza. Ahora, ¿queremos esa unidad para qué? ¿Para poder negociar mejor? También, pero por sobre todas las cosas también para proponernos modelos alternativos en un tiempo altamente desafiante, de incertidumbres post-pandemia, de crisis producto de la guerra, y por lo tanto, desde los territorios de paz, poder tener una voz que nos permita ser, yo no diría vanguardia, pero sí marcar un sendero, ¿no? No vamos a ser tan soberbios de decir que vamos a ser la vanguardia, pero tampoco vamos a desmerecer el esfuerzo de la unidad del territorio de paz que representamos. Y por lo tanto, en ese sentido, temas estratégicos como el debate sobre modelos de desarrollo, producción sostenible, como se habla hoy día, pero que dice mucha relación con el desafío medioambiental, la protección de los ecosistemas, de las diversidades terrestres y marinas, por cierto, son cuestiones que están en el centro de la agenda. La perspectiva de género, en el caso de algunos de nuestros gobiernos, que está marcando también un camino, no es una cuestión antojadiza, también tiene que ver con la posibilidad de que estemos todos y todas, porque no estar todos y todas, el efecto que tiene no es solo de desplazar a algunos, sino que es impedir que nuestros países crezcan. Entonces, porque evidentemente si yo no lo sumo a todo, algo deja de potenciarse ahí. Entonces, hay un desafío muy importante también en esa línea, la posibilidad de tener una mirada descentralizada, sobre todo cuando tenemos que hacer relaciones con países que son federales. Argentina es un país federal y sus recursos y el control de áreas estratégicas también radican en los gobiernos provinciales. Nosotros, que somos estados unitarios aún, lamentablemente, producto de no haber podido dar saltos cualitativos, sobre todo ahora en el marco de un plebiscito que vivimos el 4 de septiembre, tenemos que convivir con estas figuras donde avanzar en descentralización sigue siendo una cuestión donde traspasamos atribuciones, pero finalmente no tienen el control las regiones sobre el uso, la proyección, los proyectos estratégicos en algunas áreas, y eso pasa a sus cuentas, ¿no? Entonces, en ese marco, todos los grandes desafíos para el siglo XXI, evidentemente que nos ponen ciertas urgencias. Una de ellas tiene que ver con avanzar en una integración mucho mayor, mucho más robusta, con mejor y mayor institucionalidad, pero una integración donde también los recursos y el avance de nuestras políticas sea en beneficio de los pueblos, tal cual como decía Ramiro, en el marco del desafío que ha hecho Bolivia, pero también que sea una posibilidad de desafiarnos a que aquellos modelos que han sido hasta ahora extractivistas, como el nuestro, al menos en materia energética, sea efectivamente o por lo menos transite, ¿no?, de manera mucho más decidida hacia una industrialización. Algunos le llaman 4.0, 2.0, pero en el fondo es poder tener mayor soberanía, y para eso se requiere soberanía no solamente en términos del desarrollo industrial, las capacidades del Estado, sino que también del conocimiento, de la innovación, de las tecnologías, y en eso es clave la cooperación que uno pueda construir. Uno podría decir, mira, necesitamos tener una mirada regional para efectos de los recursos estratégicos, y uno dice sí, pero eso tiene que venir acompañado también de mucho diálogo en materia de cooperación científico-tecnológica, porque si no vamos a ser una avanzada que luego puede ser capturada por otros que tengan más desarrollo en estas áreas, que tengan mucho mayor control, que tengan los recursos y que traten de ponernos los tiempos. No lo vivimos solo respecto, por ejemplo, hoy día, de todo lo que significan las energías limpias, donde yo, por cierto, que también comparto lo que se señala en el marco de esta invitación que se nos hace de que sí, todos tenemos que hacer un esfuerzo para enfrentar la crisis climática, pero asumiendo que no todos tenemos el mismo nivel de responsabilidad, y por lo tanto lo tenemos que hacer todos, pero tenemos que hacerlo todos asumiendo que no todos hemos contribuido de la misma manera a esta depredación de los ecosistemas. Y por lo tanto eso también es un punto, a nuestro juicio, muy relevante cuando pensamos en cómo vamos a enfrentar el desafío de energías renovables, energías limpias, desafíos estratégicos en torno al litio y también el hidrógeno verde.
¿no? Que es parte de esta agenda de futuro o de presente futuro, como uno lo quiera ver. Entonces, creo que es muy importante, y para nosotros al menos, estos espacios de intercambio, porque entendemos que en este marco de una integración más robusta, en este marco de una mirada conjunta en torno a áreas estratégicas como la energía, en esta relación desde los estados, pero también desde los centros de investigación, desde los observatorios y desde las organizaciones, particularmente para quienes venimos del mundo sindical, siempre es necesario relevar que es importante este diálogo con las organizaciones de trabajadores y trabajadoras también. Que en este marco tengamos estos espacios de encuentro es muy relevante, y por eso nosotros, pese a que estamos con agendas súper apretadas y tiempos que a veces no nos acompañan como nosotros quisiéramos, nos parecía que era muy importante estar porque estamos comprometidos y compartimos el proyecto de Casa Patria Grande, estar porque es necesario dar señales de que hoy día, pese a todas las tensiones que se pueden generar en el marco de las declaraciones de cada uno de los países, tenemos un horizonte compartido, y eso es innegable. Obviamente eso no va a estar en los medios porque no es lo que genera polémica, y por lo tanto eso está, ¿no? Eso transita, pero siempre es importante relevarlo, porque lo sabido por sabido se calla y por callado se olvida. Entonces es bueno estar en estos espacios reafirmando que tenemos compromiso nuestros gobiernos con una integración que sea una integración estratégica también, pensando en el corto, en el mediano y largo plazo, para llevar bienestar a nuestros pueblos, para que haya empleo, para que haya reconversión laboral, para que haya capacitación, para que la transición sea efectivamente una transición justa. Si no, no va a ser, finalmente, nos va a costar la vida y nos va a costar el desarrollo no hacer la transición efectivamente justa. Y por cierto que también con todos los actores sentados en la mesa. Las democracias hoy día peligran, y eso lo sabemos. Estamos en un tiempo de crisis, y las crisis no las vamos a resolver solo con declaraciones entre nuestros gobiernos, que son clave, que son fundamentales, sin duda, pero que requieren soporte. Y esos soportes se hacen en estos intercambios, en poder ver cuáles son los espacios de cooperación, de relación, cómo podemos seguir fortaleciendo las líneas estratégicas en torno a ciencia, innovación, tecnología, para darle mucho más espalda a los desafíos en materia energética, y a partir de eso también incorporar al resto de los actores del mundo social, y particularmente de los actores del mundo del trabajo, para poder ser relevantes actores en estos debates, porque así entonces reencantamos, así nos volvemos a encontrar, así volvemos a darle respuesta desde la política a los problemas cotidianos de la ciudadanía, y a partir de eso entonces relegitimamos los espacios de la democracia, y legitimamos y relegitimamos también algo que hoy día está tan en tela de juicio, ¿no? Que es el sentido de lo político. Entonces creo que en ese marco es muy valioso para nosotros poder acompañarlo y no restarnos, aunque no podamos estar en todo el evento, pero no restarnos de estar acá para decir estas cosas y reafirmar el compromiso de nuestro gobierno, encabezado por el presidente Gabriel Boric, en estas materias y en el desafío conjunto de los estados, de las instituciones, de los actores del mundo de la sociedad civil y del mundo del trabajo, y el rol que a nosotros también nos compete como Embajada de Chile en Argentina. Muchas gracias. Gracias, Bárbara. Ustedes, cuando tengan con sus agendas que salir corriendo, pueden hacerlo. Si les parece, continuamos ahora con Nicolás Malinowski, director de OECIT. Si querés, y si vos te vas, te pasás acá. Sí. Ahí está. Bueno, están disculpados porque tienen cada uno 40 personas de cada uno de los países que tienen que recibir entre hoy, porque está el encuentro de los pueblos de UNASUR. Así que bueno, están a las corridas, están más que disculpados. Bueno, Nico, todo tuyo. Bueno, gracias, Mati. Agradecer al embajador de Bolivia y a la embajadora de Chile, Bárbara. Qué difícil después de hablar de semejante discurso. Dijeron, vamos a decir 2 palabras, así que dejaron el panel bien arriba. Bueno, primero darle la bienvenida a todos y todas. Esto ha sido una iniciativa tanto desde OECIT, el Observatorio de Energía, Ciencia y Tecnología, que yo tengo el honor de dirigir, junto con Casa Patria Grande, presidente Néstor Kirchner, que dirige acá Matías Capeluto, quien tengo a mi lado, junto con el Centro de Estudios para la Integración y el Desarrollo de los Pueblos del Cono Sur, que está ahí Juan Francisco Soto y Cristian, que no lo veo, pero debe estar por ahí, que bueno, fueron los que trajeron esta locura de decir, bueno,
pensemos la energía, dice, desde la clave de la integración regional. Nos vinieron a buscar, sobre todo Cristian, que es de Chile, y plantearon esta actividad. Y bueno, me buscaron a mí, después lo buscamos a Mati, y dijimos, es importante en estos tiempos empezar a pensar la energía para... de hecho, la actividad la habíamos pensado era energía e integración regional, y dijimos, no, cambiemos, porque justamente es la energía para la integración regional junto con el resto de las agendas que hay. Y bueno, también con el Instituto de Energía Scalabrini Ortiz, que es presidido por Marco Rebasa. Bueno, un poco para no ser tan largo, ya poder después darle la palabra a Martín y pasar a los paneles. Entendemos la importancia de este evento en el marco del mundo que estamos viviendo, ¿no? Este mundo cambiante que planteaba Bárbara y Jorge, digamos, un mundo en crisis, donde la energía claramente ha sido y es un eje fundamental en esa crisis que estamos viviendo. Vemos hoy un conflicto bélico desatado en Europa, digamos, producto de también quién provee el gas a ese continente, ¿no? O sea, hoy tenemos 2 gasoductos importantes en Rusia que conectan con el continente europeo y no se están usando, ¿no? Sino que se está usando el GNL proveniente principalmente de Estados Unidos con el de otros países. Entonces, para dimensionar eso, Estados Unidos aumentó el 71%, o sea, el 71%, perdón, del GNL que exporta a Estados Unidos va a parar a Europa actualmente, ¿no? Entonces, viendo cómo se reconfigura, y nosotros no estamos exentos, ¿no? Y sumado a que venimos de la crisis pandémica y previo a eso de la crisis del 2008 del Lehman Brothers, que todavía veníamos recuperándonos, ¿no? Entonces, ver cómo se posiciona el mundo, este nuevo mundo, y América Latina hoy toma también otro eje, digamos, estamos todos muy contentos y contentas, supongo, de el triunfo de Lula este domingo en Brasil, que eso también pone un parate, digamos, a un modelo extractivista que estaba viviendo sobre todo el pueblo brasilero con la quema en la Amazonía, ¿no? Justamente sí, el desmonte salvaje que estaba llevando adelante Bolsonaro, no solo de la Amazonía, sino también de la infraestructura que logró el pueblo brasilero. O sea, se privatizaron las empresas, toda la parte eléctrica, digamos, de Brasil, no pudieron con la parte de Petrobras. Entonces, eso es para la clave de integración es importante, digamos, las empresas estatales, para justamente fortalecer esos vínculos. Y bueno, veníamos pensando cómo encarar, digamos, este seminario, este encuentro, que ya dijimos con Mati que no va a ser el último, sino era el primero de muchos para el año que viene, de pensar, bueno, este mundo nos plantea una transición energética de ir un sistema fósil a un sistema de energías limpias, ¿no? Y bueno, eso va a cambiar todo el uso, o sea, yo creo que es inimaginable todo lo que va a cambiar para los que somos criados en la sociedad fósil, ¿no? Entonces, es momento de repensarnos y plantearnos soluciones nuevas para este tipo de problemas. Creo que muy bien lo mencionaba el embajador de Bolivia cuando decía, nosotros llegamos al gobierno y el 80% de la riqueza producto del petróleo se iba afuera de Bolivia y el 20% quedaba en el pueblo boliviano y pudieron revertir esa ecuación, ¿no? Entonces, creo que esos son los desafíos que tenemos tanto a nivel de cada frontera como a nivel Latinoamérica, y también entender que los recursos naturales que tenemos en nuestra región, tanto en Argentina como en toda la región, son codiciados para llevar adelante esta transición energética, ¿no? O sea, no nos olvidemos que en 2019 hubo un golpe de Estado en el país de Bolivia, producto también de que está una de las mayores reservas de litio del mundo junto con Argentina y Chile, lo que conocemos como el triángulo de litio, que son el 60% de las reservas a nivel mundial, que hoy lo vamos a abordar junto también con la experiencia nuclear que tiene Argentina y la región, ya que vamos a tener la posibilidad de escuchar a 2 directores de Nucleoeléctrica Argentina junto con después el presidente de YPF Litio. Bueno, para no robar más tiempo y ya pasarle la palabra a Martín, creo que tomo las palabras que decía Bárbara, digamos, o sea, plantear la integración energética regional va a demandar de todos los actores, tanto de la esfera política, de la esfera económica y de la sociedad civil, a nivel de todo tipo de organizaciones, tanto centros de estudio, como bien decía ella, universidades, organizaciones territoriales, organizaciones sindicales,
y eso que pensar cómo llevar adelante ese modelo energético que sea para la soberanía de los pueblos, para la soberanía en su conjunto de América Latina, y no que sea con un modelo salvajemente extractivista como el que hemos vivido a lo largo de la historia, sobre todo en estos pueblos, ¿no? Así que bueno, Mati, gracias y bienvenidos a todos, y espero que se puedan quedar a lo largo de la jornada, que es intensa, pero va a estar interesante. Gracias. Bueno, y ahora sí, para cerrar la primera parte, nos acompaña Martín Shapiro. Martín, además de, bueno, muchos lo conocemos de su faceta de periodista en su momento, pero ahora actualmente es el subsecretario de Asuntos o para Asuntos Internacionales de la Secretaría de Asuntos Estratégicos de Presidencia de la Nación, es decir, es la cabeza que está desde Presidencia mirando el mundo un poco, así que bueno, es un honor tenerlo a Martín acá hoy en la casa. Bueno, después de tu presentación, Matías, supongo que será complicado estar a la altura, pero lo intentaremos. Siempre pensar desde el gobierno y trabajar desde el gobierno implica una responsabilidad adicional a la que uno tenía cuando miraba el mundo como analista, como periodista, que era diagnosticar, ¿no? Además del gobierno, si uno solo diagnostica es que está haciendo las cosas mal, diría, de hecho, si sobrediagnostica es que está haciendo las cosas mal, así que trataremos de dar alguna pista más en términos concretos, pero bueno, gracias Matías por la invitación, y con vos a la Casa Patria Grande, y bueno, Nicolás, a OECIT, al Centro de Estudios y al Instituto Scalabrini Ortiz. Muchas gracias por la invitación. Es importante manejar no solo a nivel de gobierno, sino a nivel de las organizaciones de la sociedad civil. Lo decía la embajadora, pero digo, lo han dicho muchas personas, que la última reserva de la amistad, de las relaciones entre nuestros pueblos y de la verdadera integración es la que se da profundamente al nivel de nuestras sociedades. Entonces es importante mantener siempre esas instancias, mantenerlas vivas, mantenerlas constantes, de modo de que más allá de las simpatías o no entre los gobiernos, nuestras instancias de integración, de intercambio, de amistad se mantengan firmes y nuestros lazos puedan sobrevivir a lo que han sido los vaivenes de nuestras institucionalidades, que no se han mostrado todos los fuertes que hubiéramos querido. Bueno, el motivo de este encuentro tenía que ver con el potencial de la integración de la energía, y creo enfocado fuertemente en la transición energética. Cuando uno lo piensa desde esta región, tiene una particularidad, que es que es una agenda que no es la nuestra, en el sentido de una agenda que surja de nosotros hacia el mundo, sino que es una agenda que surge del mundo hacia nosotros. Eso no implica ni que tengamos que rechazarla, ni que tengamos que enfrentarla, pero sí implica que es una agenda que está determinada de otra manera. No porque no nos afecte la crisis climática, la debacle climática, sino porque hagamos lo que hagamos, si todos nuestros países se convirtieran en los países más verdes del mundo, el problema, la crisis climática, se mantendría incólume. Nosotros no somos los responsables de generar la crisis climática por nuestras emisiones. Somos víctimas de esa crisis climática. Obviamente tenemos responsabilidades, porque la tiene todo el mundo, pero son responsabilidades, lo señalaba la embajadora muy correctamente, comunes y diferenciadas, y en esa diferencia también tenemos que hacer un hincapié, y tenemos que hacer un hincapié además en cuanto eso respecta a nuestras posibilidades de desarrollo con algunos vectores como el gas natural, que es importantísimo para Bolivia, para la Argentina, y a partir de las posibilidades de generación de infraestructura conjunta para Brasil, para Chile, digo, y para profundizar nuestros lazos de interdependencia en nuestros programas de desarrollo. Dicho esto, efectivamente estamos en un contexto, en un escenario en el que la transición energética es una tendencia irreversible, y esa tendencia irreversible de la transición energética
implica una serie de desafíos e implica una serie de cambios productivos que vamos a tener que enfrentar, más allá de lo que nos gusta, no nos gusta, y por lo tanto necesitamos planificar cómo vamos a hacerlo y necesitamos generar políticas para hacerlo. Hay algunas cuestiones. La primera, el desarrollo de las energías renovables ha sido francamente abrumador en cuanto a la velocidad de cambio y de abaratamiento de las tecnologías asociadas, en cuanto al despliegue. Si uno pensaba las posibilidades de la transición hace 10, 15 años, que no es un tiempo enorme en términos tecnológicos, las previsiones eran un decrecimiento de costos mucho más lento, un reemplazo hacia estas fuentes mucho más gradual, y cierto escepticismo entonces de muchos de los científicos climáticos que decían vamos a ir a 4 grados de calentamiento global, vamos a ir a una catástrofe, porque no había un escenario plausible. Hoy, si bien uno mira y tal vez el mejor escenario está lejos y es casi imposible, también el peor está descartado, y está descartado porque las tecnologías eólicas, solares, etcétera, se han visto mucho más desarrolladas de lo que se esperaba. Digo, entonces hoy hay un periodo de ebullición tecnológica al cual vamos a tener que adaptarnos si es que queremos aprovechar al máximo estos recursos naturales que nosotros tenemos de ventaja para esta transición. Porque si uno mira las características de las renovables, estas tienen algunos problemas que tienen que ver con la intermitencia, con la latencia, y que por lo tanto necesitan alternativas de almacenamiento. ¿Dónde hay parte de esas alternativas? Hay parte en el litio, en el hidrógeno. Son tecnologías que esta transición va a requerir, que nosotros tenemos condiciones inmejorables para generar. Cuando uno mira las posibilidades de que el hidrógeno sea generado libre de emisiones contaminantes, nos vamos a encontrar con las fuertes posibilidades de vinculación de recursos hídricos eólicos que están en la Patagonia Argentina en mejores condiciones que en ningún otro lugar del mundo, que están en la Patagonia chilena, donde hay también desarrollo, que están en Colombia. Digo, vemos en Brasil, grandes programas de desarrollo del hidrógeno como una fuente que todavía no está claro cómo se va a comercializar, que todavía no está claro cuál va a ser la tecnología que se va a desarrollar. Ahora, si uno va a Alemania, si uno va a Japón, si uno va a Corea, si uno va a los Estados Unidos, donde la última legislación del gobierno Biden está subsidiando muy fuertemente esta generación limpia y las tecnologías asociadas con cientos y miles de millones de dólares. Digo, estas tecnologías se van a desarrollar. Si uno mira lo que es el desarrollo de la electromovilidad, que es una gran promesa de descarbonización del transporte, nos vamos a encontrar con una explosión de los autos eléctricos que se multiplica por 2, por 4 años la proporción en la producción total en el mundo. Y esto no es solo un fenómeno europeo, no es solo un fenómeno estadounidense, sino también en China. Digo que ahí también nos encontramos con una contradicción a la vieja clasificación de centro y periferia, que muchos de los grandes centros industriales del mundo son países que por su nivel de ingreso, serían países emergentes. Entonces digo, tenemos un problema adicional en la configuración del mapa global del reparto tecnológico, que es el ascenso de Asia implica que se ha dislocado un poco el control de las tecnologías y los niveles de ingreso per cápita de los países. Otra cosa que tiene que ver con estos mercados, con estas tecnologías, es que además hay un fuerte componente no solo de dinero público, sino también de dinero privado. Digo, no solo los bancos de desarrollo, sino los capitales, los venture capitals, están muy enfocados en el desarrollo de tecnologías limpias. Y si vemos, no sé, los fondos, digo, que estaban haciendo negocios con la deuda argentina durante el gobierno de Macri, hoy están apostando al desarrollo de energías renovables. Esto, por supuesto, tiene una oportunidad para nosotros, que además, si uno lo mira desde la Argentina, quizá no es la situación de Chile, no es la situación de Bolivia, digo que tiene una situación de ahogo, de restricción externa muy fuerte y muy marcada. Encima es una oportunidad tentadora, que es la de, bueno, vamos a tener un desarrollo exportador importante, valioso, que nos ayudará a superar la restricción externa, y eso sin dudas es importante, es una oportunidad que hay que tomarla,
pero digo, tenemos un riesgo muy grande, que es el de la reprimarización económica, el de ingresar en un nuevo proceso extractivista vinculado al desarrollo de estas energías renovables. El contexto global encima está fortalecido por algunos factores geopolíticos, fueron mencionados, la cuestión de la guerra y la necesidad de garantizar el acceso a la energía. Cuando uno mira cómo han sido las relaciones entre Rusia y Arabia Saudita con la OPEP ampliada, seguramente vamos a encontrar que en Europa el interés por independizarse de los grandes centros de generación de hidrocarburos del mundo es creciente, de diversificar los proveedores respecto, ya no vale tanto ser el proveedor más eficiente, el más barato, y esto pasa en el petróleo y pasa en casi todas las cadenas importantes, sino que vamos a encontrarnos con que además de la rapidez, de la eficiencia, la seguridad es un factor clave en el desarrollo de las cadenas de valor globales, de las cadenas de producción. Entonces, en este marco, digamos, de transición energética, de presión de protección ambiental, de transformación de las estructuras productivas que miran la sustentabilidad y que miran la seguridad, con un comercio internacional cada vez más securitizado, es bien importante ver cómo vamos a tomar el rol de América Latina, el rol de América del Sur y el rol de el Mercosur y nuestras dos asociaciones vinculadas al Mercosur, que son Bolivia y Chile, para trabajar frente a estas tendencias, para enfrentar estas tendencias y para que estas tendencias, estas oportunidades deriven en una generación de vectores de desarrollo, verdaderos vectores de desarrollo. Porque esta reducción dramática de los costos de las tecnologías asociadas a la generación de renovables, también es un proceso y corre el riesgo de acentuar las desigualdades. ¿Por qué? Porque quienes controlan esas tecnologías, sean Europa y los Estados Unidos o sea China, tienen la posibilidad, si no actuamos rápido, de que ese dominio se vuelva irreversible. Esto pasó en la tecnología solar, donde hoy nadie puede plantearse seriamente producir, salvo China, por la brutal reducción de costos que tuvo. Bueno, en hidrógeno, en litio, estamos en etapas anteriores, en etapas donde todavía estamos a tiempo de tomar el tren de esa industrialización. Esa industrialización que tenemos que encarar tiene algunas cuestiones. Hay mucho foco a veces cuando se piensa en el litio en cómo se va a trabajar la renta del litio. Cuando pensamos en el hidrógeno, en cuánto vamos a cobrar de impuestos, pero digo, más allá de eso tenemos que mirar, más allá de las decisiones de renta, que son decisiones soberanas y donde vamos a tener que movernos entre máximos de apropiación para generación de bienestar y mínimos que hagan sustentable el desarrollo de las actividades, que es un problema serio. Y digo, cuando miramos algunas experiencias hay que ver cuánto la producción no ha estado a la altura de los potenciales, entonces eso también hay que verlo. Vamos a tener que ver cómo podemos hacer para promover y obligar, y es también de vuelta un corredor estrecho que va a haber que transitar, a desarrollar tecnologías a nivel local. Esto es, las empresas, ¿cómo hacemos para que parte de ese litio que se produce sea para desarrollo de nuestros mercados? Digo, nosotros tenemos una industria automotriz vibrante, tenemos una industria automotriz con un complejo que es uno de los más integrados del Mercosur junto a Brasil, que va a tener que encarar el desafío de la electromovilidad. Bueno, ¿cómo hacemos para que nuestras industrias sobrevivan, para que esa electromovilidad se pueda hacer a nivel de Argentina y Brasil y que no pase como se preveía tal vez hace unos años, que es que todos los centros de producción iban a estar en Asia? Bueno, necesitamos, si miramos la experiencia en los Estados Unidos, en Europa, marcos de promoción sólidos. También podemos apalancarnos y tenemos públicas como ITEC acá en esto, no sé si estoy... Tenemos experiencias sumamente interesantes en Chile con un desarrollo público sobre... Bueno, si no se escucha, sí. Con un desarrollo público-privado sobre combustibles. Tenemos, digo, mucho de lo que es la cadena en upstream de desarrollos posteriores a partir del hidrógeno, a partir del litio.
tenemos que trabajar, podemos dar paso, no solo una batería para la electromovilidad, tal vez estas baterías sirven para almacenar, por ejemplo, la producción de energías renovables. Ese tipo de tecnologías puente se pueden desarrollar y se pueden fortalecer a partir de asociaciones con nuestras empresas públicas y con esquemas de atracción y movilización de capital privado condicionado al desarrollo en el país. Y de la misma manera, me parece que tenemos que prestar mucha atención a las tecnologías que están conexas a los procesos de extracción y de producción de estos nuevos vectores. Porque uno mira muchas veces la discusión, y la llevo a algo que todos conocemos, que dicen no exportemos maíz, exportemos harina. Pero más allá de los procesos ulteriores, una cosa mucho más importante me parece es generar esquemas de ciencia y tecnología que no necesariamente son ulteriores, pueden ser anteriores también. Digo, la industria satelital ligada a nuestro agro, que tiene un importante protagonismo y movilización de nuestro esquema de empresas públicas, es un encadenamiento productivo valioso, importante, nacional, que permite sustituir importaciones, que permite desarrollar. Digo, tenemos que buscar las complementariedades también hacia atrás en la cadena con lo que tiene que ver con, por ejemplo, en el hidrógeno, la producción de electrolizadores, la producción de aerogeneradores, los famosos molinos eólicos, la producción de palas para... Bueno, son muchos complejos. Y a su vez estamos en una tendencia en la cual la industria no es más industria, sino que es industria y servicio. Entonces, si uno es pionero, si uno logra hacer desarrollos en ese sentido, se va a encontrar, por ejemplo, con Dinamarca, que es tiene a Vestas, que es una de las productoras más importantes de aerogeneradores del mundo, que todos los servicios de esos aerogeneradores que produce los presta a China de manera remota y genera muchísimo más ingresos para Dinamarca el servicio que presenta para sus aerogeneradores que la propia producción de aerogeneradores. Ahora eso se hace dominando la tecnología y la ciencia. Es ilusorio creer que si uno no tiene un desarrollo industrial puede después dominar los servicios vinculados a ese desarrollo. Entonces es importante y es necesario generar esto. Digo, y en el marco de las definiciones que ha hecho el presidente en relación a estos vectores, estamos trabajando y estamos avanzando en acuerdos con nuestras provincias, que son las dueñas legítimas de los recursos, para generar marcos normativos para garantizar la industrialización, para generar la industrialización de la cadena del litio, para valorizar la cadena del litio. Estamos trabajando en legislación sobre la generación de hidrógeno para que esa legislación sea una legislación industrial. De vuelta, siempre en concordancia con las provincias que son las dueñas del recurso y siempre pensando estas legislaciones como legislaciones que miren hacia esquemas posibles regionales. ¿Esto para qué? Para complementariedad en la producción que vamos a tener para exportación y también para generar mercados regionales. Necesitamos un mercado regional para la electromovilidad, necesitamos un mercado regional para la generación de la cadena industrial y hay algunos ejemplos exitosos de la generación de energías renovables que se pueden potenciar con nuestras bancas de desarrollo, con nuestras empresas públicas, con nuestra cooperación en ciencia y técnica y también de vuelta con el trabajo a nivel de sociedad civil para democráticamente entender cómo vamos a adaptar nuestros sistemas de generación y de transporte a las necesidades de la transición energética y de acuerdo a nuestras decisiones soberanas. Y por último, digo, teniendo un esquema nacional normativo y un esquema regional normativo para poder también presentar nuestras posiciones de negociación frente a estos marcos que son impuestos en común, porque no hay ninguna manera de que nuestras voces sean relevantes si no podemos convertirlas en una voz común. Somos dueños de muchísimos recursos, no somos dueños de tantas reservas cuando pensamos en esos recursos, es decir, de recursos explotables. Tenemos que garantizar las condiciones para poder insertarnos de la mejor manera en esos esquemas. Tenemos que convertir los recursos en reservas y las reservas en vectores de desarrollo. Es una tarea titánica por delante. Hoy tenemos alguna facilidad que
hace 2 días no teníamos a la hora de pensar esto a nivel regional. Es una buena noticia. Pocas veces tuvimos tan coordinados las orientaciones de nuestros gobiernos y pocas veces tuvimos además lo estructural en esa necesidad de plantarnos ante el mundo tan ordenada. Porque hoy, aunque mañana ganara el tipo más repugnante, desagradable y derechista del mundo en la Argentina, Argentina no podría posicionarse en un lugar de seguimiento automático de ninguno de los 2 bloques que se están constituyendo, porque sería sencillamente ruinoso para... Entonces tenemos la posibilidad desde lo estructural también de tener que garantizar nuestra autonomía y vamos a tener que estar a la altura.